Mariana, ¿Cómo te amaneció el 1 de julio, ¿Cómo están? Pues llegó el día ya, finalmente, ¿no? El día de... Que tanto estábamos esperando todos. ¿Listo para votar? Listo, listo, y pues ya desde muy temprano comenzaron los discursos. Ahí veíamos a Lorenzo Córdoba dar el discurso de arranque de la jornada electoral, llamando a los ciudadanos a votar y hablando también, y hablando de algo bien importante, que es cómo nos iguala el voto, ¿no? A final de cuentas, me gustó mucho esa frase de que no hay un momento en la democracia en el que seamos más iguales todos que cuando vamos a votar. Ahora ese es un discurso, Luis, es casi un discurso machote, ¿no? El que se da para abrir la jornada del 1 de julio, pero hay otros discursos que son muy diferentes. Por ejemplo, el discurso que da el candidato que resulta ganador en una elección y los discursos que dan quienes no fueron favorecidos por el voto. Así es, bueno, los discursos de victoria y de aceptación de la derrota o de concesión, como les dicen en Estados Unidos, que es yo creo que de donde viene más esta tradición. En Estados Unidos sí se considera una tradición democrática muy importante, que la noche que se dan los resultados, el perdedor, quien no resulta electo, reconozca su derrota e incluso se espera de un discurso de concesión que quien pierde la elección se sume o por lo menos haga el ofrecimiento de sumarse para trabajar con quien sí ganó para sacar adelante el condado, el estado o el país. Luis, pero aquí pasa exactamente al revés. Aquí salen los resultados y hasta el que perdió por 20 puntos nos dice, yo gané. Sí, bueno, ¿Qué puedes sacar de eso? La frase más repetida a veces es yo tengo otras cifras, ¿no? Aquí tenemos otra bonita tradición también que es decir eso, ¿no? Que no se acepta de inmediato la victoria y un poco este fenómeno de judicialización de las elecciones, que todo el mundo también dice, yo tengo otras cifras y voy a ir al tribunal, ¿no? Por toda la complejidad que tiene la ley electoral, todas las posibilidades que hay para impugnar elecciones, y bueno, es lamentable. Yo tal vez conforme vaya madurando la democracia vamos a ver más discursos de aceptación más rápido, por lo menos cuando la diferencia sea muy amplia, ¿no? ¿Qué debe contener un discurso ganador? ¿Cuál es la parte central, la parte nodal? ¿Y qué debe contener un discurso perdedor? Porque uno es tan importante como el otro, a mi parecer. Sí, bueno, el discurso de victoria desde luego tiene que ser de agradecimiento, contar la historia de la campaña, ¿no? ¿Qué se hizo durante la campaña? ¿Qué se encontró? ¿Cómo se vio a la gente? ¿Qué necesidades expresó la gente? Y cómo el candidato ganador piensa darles respuesta, sin mucho detalle, no tiene ahí que echarse el plan de gobierno, pero sí por lo menos decir, yo aquí vi que el problema era la inseguridad, yo aquí vi que el problema es el empleo y lo vamos a resolver. Tiene que reconocer en algo a los oponentes, porque ese es el espíritu democrático que te permite entender, como dijo el consejero presidente del INE, que no se pierde todo y no se gana todo el poder, ¿no? Sino que es simplemente un ciclo que empieza y en ese sentido tiene que ser incluyente. Por supuesto. ¿Y el discurso perdedor, Luis? El discurso perdedor lo que tiene que hacer es empezar reconociendo a la victoria, ¿no? del que gana y aceptar la derrota propia, subrayar similitudes con quien ganó, como decir, bueno, yo también creo en esto, yo también quiero lo mejor para nuestro estado, nuestro país, mostrar empatía con todos los que votaron por uno y pues ahora sí que consolarlos un poco, decir, bueno, sé que peleamos duro, no se pudo, pero vamos a seguir trabajando por nuestra comunidad. Y sobre todo algo que es bien padre de los discursos de concesión de Estados Unidos, que hasta Al Gore, que ese es el estándar de oro, ¿no? del discurso de concesión, hasta Al Gore cuando perdió por un fallo de la Suprema Corte, ni siquiera en las urnas ganó voto popular, ¿se acuerdan? En estas elecciones tremendas de Estados Unidos, hasta él dijo, no estoy de acuerdo, pero acepto los resultados y voy a trabajar y le ofrezco al presidente Bush, el presidente electo George W. Bush, trabajar por el bien de Estados Unidos. Eso habla mucho de un espíritu democrático. Que es la forma de dejar abierta la puerta, ¿no, Luis? No, claro que no. Recuerdo, no podemos decir nombres, pero recuerdo en la elección del año pasado alguien decir que había ganado cuando iba 15 puntos abajo, ¿no? ¿Tú recuerdas un buen discurso de perdedor de concesión aquí? No. ¿Alguna vez en la vida? Pues no me ha tocado escribir ninguno. Ni escucharlo, ni leerlo. Ni escucharlo, ni leerlo, ni escribir. Así un bueno, así a este estilo democrático, a lo mejor me falla la memoria.
Yo creo que sí, pero días después. O sea, lo padre de Estados Unidos es que lo dicen en la misma noche, reducen tremendamente la incertidumbre con eso, ¿no? Yo creo que aquí sí hay discursos de concesión o declaraciones de concesión, pero ya son muchos días después, ya después de que hicieron un pequeño drama y trataron de seguir ahí hablando de que van a impugnar, ¿no? ¿Qué me ibas a preguntar? La idea de un discurso de concesión, que es el discurso del candidato que no gana, tiene que dejar la puerta abierta porque su carrera política técnicamente no debería terminar tras una elección, ¿no? Claro, y ni su vida pública, ¿no? Porque muchas veces pasa más en Estados Unidos, quienes compiten en las elecciones o ocupan otros cargos públicos. Por ejemplo, el senador McCain pues regresó al Senado, ¿no? Cuando perdió con Obama en 2008. Entonces, hay un reto ahí de quien prepara estos discursos y de quien los da, que es ser generoso en la derrota, porque tu vida pública efectivamente a los 2 o a los 4 años siguientes puedes volver a presentarte a ese otro cargo. Y entre más compromiso democrático y más generosidad transmitas en ese discurso, pues tu carrera política tiene más chances de sobrevivir. Ahora, Luis, hay otro tipo de discurso, regresando ahorita al de Lorenzo Córdoba de hace unos minutos, el discurso de la autoridad electoral. En Estados Unidos le llaman algo así como self-effacing, que se tienen que borrar a sí mismos. ¿No sería ese el caso un poco de Lorenzo Córdoba, o sea, de hacer menos olas posibles en una elección que no es sobre el Instituto Electoral? Sí, tenía muy buenas frases, pero sí lo sentí un poco largo el texto y como informe, ¿no? Más bien como que cómo llegamos hasta el día de hoy, y sí habló mucho de los debates, de los medios de comunicación, en fin, creo que sí fue una reflexión muy amplia y efectivamente yo creo que ahí más bien el mensaje para quien esté ahorita viendo o escuchando Son muy vaya a similares votar. en ese sentido Y todos, vaya a ¿no? votar, ¿no? Es el discurso que todo el mundo espera con respecto de el valor de la democracia, la no existencia del fraude, etcétera, ¿no? Sí, sí. Yo hubiera enfatizado más la limpieza de la elección más que hablar de no fraude, porque es una regla de discurso. Los negativos la gente no los registra. Entonces, sí, mejor más que decir no hay fraude, vamos a tener unas elecciones limpias, ¿no? Vamos a tener elecciones equitativas y limpias, libres, en fin. Y estos discursos apelan tanto, o deben apelar tanto, el de la victoria y el de la derrota, deben apelar tanto a las emociones como los de los candidatos. Hasta más, acuérdense el de Hillary en 2016, que se le quebraba la voz. Ya con el solo hecho de que se le estuviera quebrando la voz era muy emotivo el discurso, y creo que el que pierde sí tiene que apelar a un sentimiento de que se hizo todo lo posible por ganar, y reconocer mucho a la gente que le ayudó, a los donantes, a los voluntarios que repartieron volantes, hasta los estrategas de la campaña. Y el de victoria, lo que uno esperaría ver en un discurso de victoria siempre es este llamado a la unidad, a cerrar las heridas de la elección, de la campaña, que suelen ser rudas también allá en Estados Unidos. Aquí, bueno, ni se diga, esta campaña que hemos tenido ha sido bastante dura. Cerrar esas heridas y convocar a trabajar juntos, que eso es lo que esperaríamos todos ver de un discurso de victoria en todos los cargos, no solamente en la presidencia. Luis, ¿qué debe tener el ABC de un discurso ganador? Algunos elementos en el manual del discursista. Pues reconocer a tus oponentes, no dejar de mencionarlos, y incluso a veces sale primero en Estados Unidos el que perdió. Entonces cuando sale el que gana dice: te reconozco tu espíritu democrático, que aceptaste los resultados. Agradecer desde luego el apoyo de toda la gente que trabajó en la campaña. Reafirmar los compromisos de la campaña en términos generales, no ponerse ahí a dar el plan de gobierno, pero sí reafirmar: mira, yo te prometí 3 cosas, las vamos a cumplir. Y bueno, el gold standard de los discursos es Obama, ¿no? Recientemente. Insuperable todavía. Y él lo que hizo fue contar una historia muy conmovedora de una mujer afroamericana de 106 años, no sé si se acuerdan de eso, que dice cuando esta mujer nació, no podía votar porque era mujer y no podía votar porque era afroamericana. Y entonces ella vio toda la historia de Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles, a Martin Luther King, todo esto, y hoy está aquí viendo al primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos. Y bueno, pues es una súper historia, que era el arco narrativo de Obama, por cierto, pero personificado. Si tú tienes una historia de campaña interesante que compartir, yo creo que siempre una anécdota y siempre ponerle cara y nombre
a tu narrativa política ayuda muchísimo a darle fuerza. Como bien dices, en Estados Unidos son muy buenos para este tipo de discursos, para este tipo de anécdotas. Aquí en México, que recuerdes algún discurso de victoria que te llame la atención por bueno. Nuestro gold standard. Nuestro Gold gold standard, standard. ¿tenemos tal cosa? Sí, bueno, son buenos, digo, el que gana está emocionado, su gente está emocionada, su campaña está emocionada. A veces no es dada ahí el momento para la retórica elevada, porque son como actitos de campaña también, lo tienen menos ensayado que en Estados Unidos, pero creo que sí es una muy buena oportunidad y ojalá hoy veamos uno que sí Sí, son más sea espontáneos, memorable. ¿verdad? Yo tengo esa idea de que no son discursos preparados de antemano, de que ahí Aquí no. se dejan llevar por la emoción del momento. No, allá entienden muy bien la importancia del momento, me parece, y sí le dan este halo de historia, ¿no? De que están siendo parte de una tradición democrática muy importante. Y bueno, ahí está la anécdota de en 2008, cuando pierde McCain, que Sarah Palin, la candidata a vicepresidenta, quería ella también salir a dar un discurso de concesión y rompiendo con la tradición, y la verdad pues es que ahí la bajaron, ¿no? A Palin ahí ya no tuvo chance de opacar o de robarle cámara a McCain. Luis, hemos aprendido a lo largo de varias temporadas con tu presencia acá que cómo se para un candidato frente a su público es fundamental. Y el tono de voz hace la diferencia porque la forma también es fondo. Claro. Háblanos de cómo debe ser el tono de un discurso también en un detalle que parecería tan pequeño como ese. No, la mitad del discurso está en cómo lo das, ¿no? La mitad es el texto y la otra mitad es quién lo da y cómo lo da, la forma. Aquí, pues, nuestros candidatos a veces no les alcanza la voz, tal vez no entrenan lo suficiente y hablan desde la garganta y no desde acá como te enseñan los cantantes, ¿no? Que tienes que cantar desde Bueno, ¿y si lo das en el desde Zócalo? aquí. Creen que tienen que gritar, tienden a hacer gritones también, en la arenga. Son eventos, como tú dices, son más espontáneos y más medio meeting, y entonces salen ahí a dar algunas arengas. Porque nuestra cultura política pues sí es más de que las campañas son placeras, ¿no? Todavía tenemos ese chip priista, el pequeño priista que todos llevamos dentro, de que los actos de campaña tienen que ser multitudinarios y que el éxito de tu campaña se mide en que mostraste músculo y metiste no sé cuánta gente a una plaza, o un parque, o un estadio. O sea, como el cierre que vimos este miércoles pasado aquí en Urna. Como sí, pues todos los cierres, ¿no? Son de esa Tienen tradición. esa idea. Salvo el de un candidato, ¿no? Que lo hizo más Petit comité. redes sociales, más diálogo que discurso. Pero el tema de la voz ayuda mucho a los candidatos porque está demostrado en estudios académicos que las voces más graves comandan o transmiten más autoridad que las voces más agudas. Y esto, por cierto, pone siempre en desventaja a las mujeres candidatas. Evidentemente. Porque si se fijan, y si recuerdan, no podemos decir nombres, pero cuando hay mujeres candidatas dando discursos en grandes estadios, Terminan dando gritos agudos. sí, o sea, hay dos posibilidades. Se les va la voz, cuando le empiezan a levantar se les cuesta trabajo, o se van a lo agudo y parece que están, o te suena como que están regañando, están gritando. Le pasaba mucho a Hillary Clinton en la campaña. Y eso está demostrado, así hay estudios académicos con experimentos y grupos de enfoque, que la voz de las mujeres al hablar en público, sobre todo en espacios muy grandes, tiene esa desventaja respecto a las voces de los hombres. Ya no se diga respecto a voces como, por ejemplo, la de Obama, que es un barítono. Bueno, Luis, si tuvieras que elegir uno, ¿qué discurso de victoria recuerdas? El de Fox, el acto mismo, lo recuerdo y pues sí, es una cosa muy, muy importante y no se te olvida porque entiendes la relevancia política histórica del momento. ¿Pero te acuerdas de lo que dijo?
más allá del momento y lo que significaba, ¿te Sí, acuerdas el de las momento lo palabras? recordamos todos. ¿no? Sí, el ataúd momento, del sí. PRI. El domingo 8:30 de la mañana. No tengo Esa el capacidad. archivo, file not found, perdón. Pero no Pero era tanto para que me lo recordara, sino mi pregunta era más bien como el hecho de que uno se acuerda del acto, pero no de las palabras, porque tampoco es que sea como tan no son memorable, discursos ¿no? preparados. Si el candidato tiende a la espontaneidad, tampoco muchos tienen esto, ¿no? No me gusta leer. Es que no me gusta leer, pero no es, un discurso no se lee, se prepara, no es lo mismo preparar un discurso que leer un discurso. Obviamente, si tú te sientas con tu hojita y empiezas a leer, todo el mundo se muere de flojera, pero por eso son discursos que se tienen que preparar con anticipación, que se tienen que estudiar, el candidato lo tendría que estudiar, y por eso les sale también en Estados Unidos, y usan teleprompter porque saben que es una ocasión importante y que lo que digas sí importa políticamente y ahora sí que para la posteridad, ¿no? Y además el prompter hay que saber usarlo, ¿no? Además, sí se tienen que entrenar, por supuesto, pues ustedes, si no lo saben. No, nosotros todo claro, aquí. Sí. todo por Ad libitum. experiencia. Sí, aquí Nada. todo es así, nada, sí. Todo viene de aquí arriba. Yo, de hecho, yo todo lo acabo de leer, todo lo que acabo de leer. Muchas gracias, Zócalo Luis. no va a haber. No, hombre, gracias. Pues estaremos Muy buen día. en contacto contigo porque sin duda habrá mucho que analizar el postmortem, nunca mejor dicho, de estas campañas. Claro que sí, con mucho Muchas gusto. gracias, Luis. Gracias, jueves, Luis. nos vemos. Buen día, gracias. ¿Y cuál es la numeralia de estas elecciones? Nuestro compañero Pedro Iriart nos lo cuenta. Este 1 de julio se realiza la elección más grande de la historia de México. Se eligen 18.299 cargos públicos en todo el país. De estos, 629 son federales, que incluyen al presidente, 128 senadores y 500 diputados. En elecciones locales, se disputan 17.670 cargos, incluyendo 8 gobernaturas y un jefe de gobierno, 972 diputaciones, 1.596 presidentes municipales, 16 alcaldías, 1.237 concejales, 1.664 sindicaturas, 12.013 regidurías, 19 regidores étnicos. En cuanto a juntas municipales, se eligen 24 presidencias, 24 síndicos y 96 regidurías. Durante esta elección pueden votar 89.123.000 personas que cuentan con credencial para votar vigente, en una de las 156.899 casillas que están distribuidas a lo largo del país. La elección es vigilada por 45.044 capacitadores y supervisores electorales contratados por el Instituto Nacional Electoral y por 17.500 observadores electorales que lo hacen voluntariamente. Para estas elecciones se han impreso más de 281.702.000 boletas electorales para que los ciudadanos marquen sus votos. El INE tiene previsto que el programa de resultados preliminares, PREP, comience a funcionar a las 20 horas del 1 de julio. Esto para evitar que todos los candidatos se declaren vencedores y la gente se confunda. El PREP será monitorado y auditado por la UNAM para asegurar que lo que se declare sea cierto. Para poder organizar todo esto, el INE invirtió 7.144.961.000 pesos. Para el financiero Bloomberg, Pedro Iriart. Es momento de hacer nuestra primera pausa. No olvide compartir sus comentarios en nuestras respectivas cuentas de Twitter. María, @Scherermar. Esteban, Esteban-IS. Fer, @monocordio. @Camiret. Y recuerde que estaremos de aquí a las 11 de la mañana o más, si es necesario, en esta transmisión especial de Urno tras Hora. Ya regresamos.